Bien, antes de empezar, tenemos nuestra base de datos biblioteca, que no la vamos a utilizar porque la vamos a dejar para las actividades. Las actividades que tenéis que hacer en el vídeo, vamos a hacer una copia. Para ello, simplemente mirar, tenemos un botón derecho, copiar, y aquí mismo la pegamos. Si no os gusta este nombre, le podéis dar F2 y cambiarlo pues para práctica. Entonces vamos a utilizar, si queréis seguir las actividades que a continuación os pongo en el vídeo, no hacerlo sobre biblioteca. Sobre biblioteca, la original, la vamos a dejar para las actividades. Para las prácticas del vídeo vais a utilizar una copia. Abrís esta y las prácticas que yo voy haciendo en el vídeo, si las queréis seguir haciendo, hacerlas sobre esta base de datos. Dejar esta, que cuando yo os ponga las actividades, me la vais a tener que subir, es esta. Esta dejarla para vosotros, la podéis dejar en otra carpeta diferente, donde queráis. Pero el seguimiento del vídeo lo vais a hacer en esta. Dejarlo sin ninguna consulta, que lo que vamos a ver son las consultas, y el seguimiento del vídeo lo hacéis aquí, en esta copia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar con las consultas. Hay dos tipos de consultas: las consultas de selección, que son para seleccionar los datos de una o varias tablas, en las cuales podemos elegir un campo, varios campos, etc. Simplemente nos mostrará los resultados con los filtros que hagamos. Y después tenemos las consultas de acción, que estas son las que realizan cambios en las tablas. La primera consulta de acción que tenemos es la consulta de eliminación, que elimina los registros de la tabla según los criterios que pongamos. Las consultas de actualización vienen muy bien, por ejemplo, para cambiar en un campo. El criterio más factible es, por ejemplo, subir el precio. Por ejemplo, cuando cambian el IVA, haríamos una consulta de actualización. De datos anexados quiere decir que esa consulta podemos anexar esos datos a otra tabla. Y creación de tablas, con la consulta creamos una tabla. Bien, vamos a abrir nuestra biblioteca, nuestra base de datos, y para crear una consulta nos vamos al botón crear y vamos a ver desde el asistente para consultas sencillas. Aquí podemos elegir de la tabla que queramos hacer la consulta. Vamos, por ejemplo, a elegir la tabla libros. De libros, pues vamos a querer el título, el autor, la editorial, la materia y, por ejemplo, la fecha de alta, si está prestado, y el precio. Bien, vamos a ver el detalle. De momento resumen no. Y abrimos la consulta y en principio vemos que está igual que una tabla, lo único que faltan los campos que no habíamos insertado en la consulta. Damos botón derecho y nos vamos a la vista de diseño. Lo primero que podemos hacer en una consulta es ordenar esa consulta por un campo. Por ejemplo, quiero ordenarlo por el título, voy a orden y le digo ascendente. Y veis que está ordenado por el campo título. Volvemos a la vista de diseño. Si yo quiero ordenar ahora solo por el autor, quito el orden en el título y le pongo el autor. Veis que me ordena los libros por el autor. No he repetido ningún autor, o sea que es un poco incoherente. Pero por ejemplo, por editorial. Veis que la editorial está ordenada. Si yo quisiera primero ordenar por editorial y después por título, los campos que queramos primero
ordenar por un campo y después por otro, primero tenemos que situarlo a la izquierda el primer orden que queremos ordenar, por la redundancia. Para ello nos situamos aquí, botón izquierdo, cuando se marca en negro, botón izquierdo y sin soltar, veis que sale la flechita y arrastramos y lo ponemos en la nueva ubicación. Esto también nos sirve para cambiar la ubicación de los campos. Entonces en este caso le pongo editorial ascendente y título ascendente. Y veis que ahora está ordenado por editorial y consecutivamente ordenado por título. Bien, esa es la parte de ordenar una consulta. Ahora vamos a los criterios. Por ejemplo, los criterios es para filtrar qué criterio queremos que se ejecute en la consulta. Por ejemplo, si yo quiero ver solo los libros de lectura, pongo aquí lectura y le doy ver. Y veis que solo me salen los libros de lectura. Si además de los libros de lectura quisiera ver los libros prestados, o sea, se comportaría como un i, diría pues -1, que es igual a verdadero. Podemos escribir verdadero o -1. Y veis que solo me lista los libros que son de lectura y que además está prestado, o sea que se tienen que dar las dos condiciones. Vamos a anular esto. Si yo, por ejemplo, quiero un criterio O, por ejemplo, quiero los de lectura y también o los de texto. Bueno, como texto es una palabra reservada, tenemos que poner nosotros las comillas, si no las pondría él. Veis que me salen los de texto, los de lectura. Si quiero seguir también digo, pues también quiero los de consulta. Consulta. Y veis que me salen todos los libros ordenados por editorial, ordenados después por título, y el filtro me salen los de lectura, consulta y texto. Aquí veis, tenéis cómo he realizado estos criterios. Bien, si lo quisiéramos en la misma fila, podríamos hacer esta sintaxis: lectura o texto o consulta. Como veis, si no ponen las comillas, lo tendréis que entrecomillar vosotros. Y veis que el resultado es el mismo. Bien, para guardar la tabla simplemente podemos ir aquí el botón derecho, guardar, y él automáticamente la guarda como libros consulta. Si yo quiero cambiar este nombre de la consulta, pues como siempre me sitúo en ella, F2, le puedo poner consulta 1. Y cuando yo la ejecute, como es una consulta de selección, simplemente me filtrará los datos de la consulta. Si quiero ver cómo está diseñada, voy al diseño. Bien, vamos a seguir con esta misma consulta. La abrimos en vista diseño y vamos a trabajar con la fecha. Por ejemplo, vamos a ver qué fechas hay. Quiero todas las fechas posteriores al 10 de abril. Para trabajar con fechas pondríamos el operador mayor que, la fecha, por ejemplo, decimos 10/03/2016. Y él automáticamente le pone los angulitos. Veis, si le damos a ver, veis que todas las fechas son posteriores a esta fecha que hemos puesto en el criterio. Bien, si ahora, por ejemplo, veis, tenemos unas fechas, quisiéramos listar las fechas entre la fecha que hemos puesto y anterior, por ejemplo, a esta, para que nos salga.
pues le daríamos aquí en los criterios, vamos a ensanchar esto un poco, el comando i, por ejemplo, menor que el 29, si quisiéramos que entrara el 29, pondríamos menor igual que el 29 del 03 del 2016. Y vemos que de abril no sale ninguna y tampoco las anteriores al 10 del 3. ¿Veis cómo estoy con los operadores y con las fechas mayor que y menor que? Entonces esto es una consulta que nos filtra en base a unas fechas con los operadores mayor que, menor que. Aquí también podríamos haber puesto el igual. El igual siempre va después del mayor o menor que. Y vemos la consulta. Si la queremos cerrar, guardar, daríamos guardar. Y con ello... Bien, vamos a crear ahora otra tabla con el asistente, que es el asistente para búsquedas de no coincidentes. Aquí lo que queremos saber es los socios a los cuales no les hemos prestado un libro. Para eso usamos este tipo de consulta. Entonces, marcamos asistente de búsqueda de no coincidentes y la tabla sobre la que queremos saber qué socios no han prestado ningún libro, debemos escoger entonces la tabla de socios para saber qué socios no le hemos prestado ningún libro. Y le damos siguiente. Y ahora nos dice sobre qué tabla estamos buscando los campos que no son coincidentes. Y en este caso, qué tabla, si queremos saber qué préstamos no le hemos realizado, elegiremos lógicamente la tabla préstamos. Le damos siguiente. Y él automáticamente, como ya tenemos las relaciones hechas, nos marca los dos campos que están relacionados, con lo cual ya no tenemos que hacer más. Si no fuera así, tendríamos que relacionarlos. Y le damos siguiente. Y aquí simplemente los campos que queremos ver, con esto nos valdría. Le damos siguiente y ver los resultados. Con esto tenemos una consulta de los socios a los cuales no le hemos prestado ningún libro. Si vamos a vista diseño, vemos cómo está estructurada esta tabla. Vemos que esta consulta, perdón. Vemos que está realizada desde dos tablas, la relación que hay, y el criterio es nulo, simplemente con el asistente. Esta la podemos cerrar y guardar, y ya ves que pone socios no coincidentes, automáticamente nos pone ese nombre. Si no le quisiéramos ese nombre, damos F2 y le pondríamos otro. Yo la voy a dejar así porque es más significativa. Bien, ahora vamos a crear una tabla, pero ya sin el asistente de este diseño de consulta. Bien, aquí vamos a elegir la tabla préstamos, agregar, la tabla socios, agregar, y la tabla libros, agregar. Ya podemos cerrar. Como veis, las relaciones serían así. Están relacionados, tablas ID de socios con socios P de préstamo y el ID de libro con libro préstamo. Bien, ahora el siguiente punto, vamos a elegir de la tabla socios, queremos ver los préstamos, el ID de préstamo, el socio que le hemos prestado, el libro prestado, la fecha de préstamo, la devolución y los días. Como también queremos saber a quiénes se lo hemos prestado, por eso hemos elegido la tabla socios, nombre y apellido, y el título del libro. Como el título del libro aquí no me gusta, pues lo marco, le voy a poner al lado de libro prestado. Y vamos a ver lo que ocurre. Bien, esto lo podemos redimensionar. Y vemos aquí cómo nos da
una relación del préstamo, el socio que le hemos prestado, la fecha, el nombre y apellido. Bien, esto estaría interesante ordenarlo, por ejemplo, pues por el socio. Yo quiero ordenarlo por el apellido del socio. Y veis cómo, en este caso, si yo quisiera cambiar el ID de socio para aquí, desde aquí también lo puedo hacer. ¿Veis? En este caso está ordenado. Si quiero ordenarlo más, por ejemplo, por apellidos y después por el ID de préstamo, para que me quede ordenado por el ID de préstamo. El ID de socio en este caso no sería necesario porque tenemos los datos del apellido, pero más que nada es para verificar que está bien. Bueno, como veis aquí en este listado nos salen todos los préstamos, pero yo de alguna manera quiero ver lo que nos salgan en este listado los préstamos que no me han devuelto el libro, o sea que los días son igual a 0. Me vuelvo a diseño. Bien, y ahora iría en los criterios de la consulta, iría al campo días, le indicaría mayor que 0. Vamos a ver, y veis que ahora en la consulta solamente me salen los préstamos que tienen días, o sea, los préstamos que han devuelto el libro. Bien, vamos a continuar con las consultas. Vamos a crear una consulta desde diseño consulta y la vamos a hacer a través de la tabla socios. Va a ser una consulta muy sencilla. Localidad. Por ejemplo, en criterios solo quiero poner León, ¿vale? Entonces yo cada vez que se ejecute esta consulta me listará los de León. Si yo quiero que cada vez que la consulta la ejecute me pregunte qué localidad quiero filtrar, tengo que utilizar una consulta de parámetros. Una consulta de parámetros empieza con el corchete y el mensaje que le queremos ilustrar al que va a digitar la consulta. Por ejemplo, aquí escribe la localidad. Podríamos poner cualquier mensaje, digita la localidad, escribe, pon, lo que nos dé la gana. Lo que está entre corchetes es voluntario lo que podemos escribir. Bien, si yo ahora ejecuto la consulta, veis que me sale una nueva pantalla y yo ahora, por ejemplo, quiero los de Zamora, escribiré aquí Zamora y veis que me lista los de Zamora. Si yo vuelvo a ejecutarla, quiero los de León, pongo León. Bien, entonces como veis una consulta de parámetros va entre corchetes. Grabaríamos esta consulta, por ejemplo, de consulta de parámetros. Bien, vamos a crear ahora una consulta, por ejemplo de socios, valdría cualquier tabla, nombre, apellidos, localidad y código postal. Por ejemplo, no nos acordamos si era León, Laón, entonces sabemos que empieza por L, entonces le ponemos que L y carácter comodín. Y como veis me ha listado todos los de León y los de La Bañeza, porque empieza por L.
Si yo hubiera querido filtrar algo más, por ejemplo, sé que es LE, pues mirar ahora la diferencia. Solo me ha listado las de León. He utilizado los caracteres comodín. Ves que cuando utilizo los caracteres comodín me pone el como, que es la función automáticamente. La podríamos escribir nosotros o dejar que escribiera él. Como veis, si yo ahora quito el filtro y por ejemplo ves, quiero los que empiezan por V, digo, pues puedo escribir yo como V asterisco y me listará todos los que empiezan por V. Esto he utilizado el carácter comodín, le estoy diciendo que todos los que empiezan por V y todo lo que haya después me da igual, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo ahora vamos a utilizar el carácter comodín interrogante. Por ejemplo, en este caso, que yo sé la longitud fija que tiene el código postal, sé que tiene 5 y sé que empieza por 24 y los 3 restantes los desconozco, entonces pongo interrogante, interrogante, interrogante. Entonces le estoy diciendo, haces que me haga una consulta que obligatoriamente empiece por 24 y los siguientes 3 caracteres que sean lo que me da igual lo que sea. Si le doy a ver la consulta, veis que todos empiezan por 24 y todo lo demás bien, vamos ahora a utilizar los caracteres comodín con una fecha. Vamos a incluir, por ejemplo, la fecha de alta. Para ver los datos y ver las diferencias, vemos que tenemos del año 18 y del año 19. Si yo ahora quiero solo listar los del año 18, vamos a trabajar con la fecha. Por ejemplo, que está sin filtrar y queremos listar los socios del año 2018. Bien, para ello, como asterisco barra 2018. Y claro, me diréis, Antonio, ¿por qué no usas interrogantes si sabes que son 2 dígitos para el día y 2 dígitos para el mes? Pues no, porque como almacena internamente, no lo sé exactamente si el mes lo almacena como texto o lo almacena como número. Entonces, si probáis a digitarlo con interrogante, interrogante, posiblemente no os haga. Así que, en este caso, lo que he hecho es que el día me da igual, el mes me da igual, pero obligatoriamente que el año sea el 2018. Si ejecuto la consulta, veis que automáticamente solo me ha consultado los registros del año 2018. La podemos grabar, consulta año.